también en algunos casos más leves se puede dilatar la uretra con un baloncito. Se coloca una sonda y se va buscando la forma de dilatarla y de alguna manera despejar el área, la luz uretral, para que el paciente pueda orinar. El otro tratamiento, que es mucho menos invasivo, es también de mayor realización, que se hace en los hospitales, de menos hospitalización para el paciente, de mejor pronóstico, y digamos que no produce cicatrices, externamente no se ven cicatrices y tiene mejor tiempo de recuperación, es la llamada resección transuretral prostática, RTU, ¿no? En algunos casos van a ver RTUP, ¿no? Termina P como próstata, ¿no? Dice resección transuretral prostática. Resección significa, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que vamos también a resecar, extirpar, cortar, ¿qué cosa? Una parte, ¿sí?, de la próstata, ya sea una parte, podríamos decirlo parcial o totalmente, y trans está diciendo a través, transportándonos a través de la uretra, ¿sí? Esto va a ser un tema que vamos a ampliar un poquito más para que se conozca sus procedimientos. Algo importante que también hay que tener, que este paciente en la mayoría de los tratamientos va a terminar con una sonda vesical de 3 lúmenes, de 3 luces, ¿no? En este caso estamos viendo que se le colocó una talla vesical, es decir, el paciente no pudo orinar normalmente por la uretra porque se ve muchos estrechamientos, ¿sí? Esto puede ser una uretritis, y también la próstata está provocando, digamos, una obstrucción a nivel de la salida de la orina. Entonces este paciente termina con una sonda de 3 lúmenes. Una va a ser, un lumen va a ser para inflar el baloncito por dentro y quede anclado dentro de la vejiga. La otra luz va a ser para inyectarle sustancias salinas y poder hacer un lavado, porque siempre va a haber posibilidad de sangrado. Y la otra va a ser, ¿sí?, para recibir ese líquido de lavado, ¿no? O sea, uno va a ser para lavado y el otro va a ser para recibir ese líquido lavado a una bolsa colectora. Bueno, vamos a hablar de la prostatectomía abierta, ¿sí?, o las cirugías convencionales de prostatectomía. Esta es una cirugía que consiste en extirpar toda la próstata o parte de esa y algo del tejido que la rodea. También se pueden extirpar ganglios linfáticos cercanos si es necesario. Va a depender mucho también del nivel de PSA que haya tenido el paciente, o sea, el nivel de antígeno prostático específico, algunos resultados de la biopsia que se hayan hecho mediante la ecografía. Y después de esto, obviamente, el paciente que va a ser intervenido va a estar por la opción del médico en que él decida de qué manera va a ser la incisión. Por ejemplo, tenemos el método retropúbico o prostatectomía radical retropúbica, donde el médico va a realizar una incisión corte en la pared del abdomen inferior, o podríamos decir infraumbilical, porque viene desde el ombligo, y un corte a nivel del hueso púbico. Se va a acceder a través de este corte a la próstata y realizar la extirpación, ¿sí?, y dependiendo del caso, también disección de ganglios linfáticos pélvicos. Por otro lado tenemos el método perianeal. Obviamente, como ustedes ven ahí, las razones de llamarlo el método perianeal es porque se está realizando una incisión en el perineo, que se localiza entre el ano y el escroto. De igual modo, dependiendo de la situación del tumor, dependiendo del agrandamiento que tiene ese tumor, se va a extirpar
ganglios, aparte de la próstata, ganglios, dependiendo, digamos, de cuál sea su tumor, ¿no? Es, además decirle que en estas cirugías, bueno, son cirugías que van a imposibilitar, ¿no?, al paciente en cuanto a su diuresis normal. Van a salir con sonda vesical, su internación va a ser más prolongada y bueno, va a requerir de muchos cuidados, ¿no? Y ahora tenemos una que es menos invasiva que las otras dos que acabamos de ver, que es la resección porque a través, digamos, de colocar un cistoscopio o recestoscopio se va de alguna manera deslaminar o cortar en trozos o fragmentos o láminas la próstata para liberar la luz uretral, ¿no? Esta luz uretral que está provocando una obstrucción para el paso de la orina se va a liberar a través de una cistoscopía o a través del procedimiento llamado resección transuretral prostática, RTU. Se va a extraer también tejido de la próstata para hacer un análisis. Este paciente va a salir con una sonda también y se va a extraer tejido de la próstata. Acá tienen un video animado que van a poder verlo ustedes haciendo clic acá o copiando esto de acá, ¿sí?, para verlo en la web. Obviamente que acá vemos que no hay un corte externo, no hay una sutura de por medio. Esto implica una mejor recuperación, de menos días de hospitalización, y implica también menos complicaciones que las anteriores. La ventaja que tiene la resección transuretral prostática: no deja cicatriz, no necesita anestesia general, hay menos dolor después de la cirugía, menos estancia hospitalaria y por lo tanto menos posibilidad de infección, recuperación rápida y un mejor control de sangrado postoperatorio. Importante evaluar tanto desde el punto de vista preoperatorio y postoperatorio si el paciente presenta un globo vesical que implica un no vaciado de orina de la vejiga, sea esta la causa una obstrucción por fragmentos tisulares, obstrucción por coágulos de sangre, ¿sí?, o alguna otro tipo de obstrucción como la uretral que no está permitiendo la salida de la orina. Entonces, importante conocer este tipo de maniobra técnica de inspeccionar y palpar la zona suprapúbica para detectar globo vesical. Tenemos que tener en cuenta los cuidados de enfermerías perioperatorios, teniendo en consideración las tres etapas, ¿no?, la preoperatoria, la intraoperatoria y la postoperatoria. Durante los cuidados de enfermería perioperatorios es importante que al paciente se le disminuya la ansiedad, ¿sí?, comunicándole, ¿sí?, de alguna manera básica de qué se trata el tratamiento, despejarle dudas, ¿sí?, darle aliento de la mejora que puede ser después de los procedimientos, conocer bien su enfermedad, darle una cierta privacidad y confianza, ¿sí?, si es requerimiento de analgesia, evaluar las posibilidades de la analgesia, ¿sí?, consultando con los médicos, ¿sí?, si requiere de una sonda vesical, habría que ver si hay que colocarle una sonda vesical antes de la cirugía o lo harían en la cirugía, o si la tiene que colocar el urólogo. Ya hablamos de valorar la presencia de globo vesical. Es necesario también que el paciente se le coloque vendajes en los miembros inferiores para prevenir una trombosis venosa profunda. Sabemos muy bien que los pacientes adultos, ¿sí?, por lo general tienen como factor de riesgo varices, y estas varices pueden provocar
acumulación de coágulos, ¿sí? Y en un procedimiento quirúrgico estos coágulos pueden desplazarse, ¿sí? Por todo el torrente sanguíneo y producir alguna trombosis venosa profunda o hasta el grado de producir un tromboembolismo pulmonar. Hay que incentivar los controles periódicos al paciente en la fase preoperatoria, ¿sí? Y en el intraoperatorio, obviamente, tenemos que hacer un chequeo general de toda la historia clínica del paciente, colocarlo en la camilla quirúrgica, seguir alentándolo, mostrándole un clima saludable, mostrándole, digamos, aceptación en su postura como paciente. Ya vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta en el intraoperatorio en la próxima diapositiva. Y en el postoperatorio, que lo vamos a detallar con más amplitud, pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? De la conservación del equilibrio líquido, que ha habido mucha pérdida de líquido en el procedimiento, líquidos y sangre, qué tipo de irrigación tiene durante el lavado de sonda vesical, el dolor valorarlo en cuanto a la intensidad, la localización, la calidad, ¿sí? Como medicación se va a tener flavoxacto-oxibutina, diroplan, que tiene que ver mucho, digamos, con la disminución en la estimulación o contracciones que se producen en la vejiga. Recomendarle una buena dieta, ¿sí? Enriquecida en fibras como para que no tenga que hacer esfuerzo para defecar, si es posible laxantes suaves. Bueno, hay que tener en cuenta también en el intraoperatorio que vamos a recepcionar al paciente y que debemos hacerlo con calidez, que debemos tener en cuenta que el paciente viene con flujo de miedo, con mucho estado de ansiedad, y es un momento también para calmarlo, tranquilizarlo, ¿sí? Antes de que empiece el acto quirúrgico. Es importante tener un checklist de entrada, corroborar si es el paciente correcto, si trae todos los estudios correctamente, colocarlo en la posición adecuada, ¿sí? Tener en cuenta si están todos los equipamientos que se necesitan, ¿sí? Dentro del área blanca que es el quirófano. Ayudar a la instrumentista, y esta va a ayudar seguramente al médico a vestirse. Colocarlo en la posición adecuada al paciente. En este caso, para este tipo de operación, se ubica al paciente en cúbito dorsal, con las piernas ligeramente separadas, elevando el pubis, ¿sí? Se bajan las piernas un poco después de angulizar un poco la camilla, ¿sí? Colocándola en una posición, por lo general, tren del embudo, hasta que las piernas se encuentren paralelas al piso, como ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Esta posición, dicho al médico, de poder hacer los dos tipos de operación, ya sea la cirugía de próstata retropúbica o la periodontal. La intención también es de que en esta posición se puedan desplazar las vísceras hacia la región cefálica, ¿sí? De manera que se extienda la distancia entre el ombligo y el pubis, o sea, dejamos un poco más despejado, ¿sí? Los órganos que se encuentran entre el ombligo y el pubis. Tener en cuenta también que el paciente, después del acto quirúrgico, puede llegar a salir no solamente con sonda vesical, sino con drenaje. Estos drenajes se tienen que controlar de acuerdo a los conocimientos que ustedes seguramente en otras clases han tenido con respecto a cómo se debe observar, controlar los drenajes. No solamente los drenajes, tener en cuenta cómo llega la herida, cómo llega el apósito, ¿sí? Si ese apósito está limpio o está
manchado de sangre o si con el tiempo se sigue manchando de sangre, que esto nos puede dar la pauta que algún punto se abrió, que hay un sangrado quizás de alguna otra característica o causa. Entonces tendremos que tener en cuenta esto cuando el paciente ingresa a nuestra sala donde lo vamos a cuidar, y controlarlo cada 15 a 30 minutos. Dentro de los cuidados de enfermería, habíamos dicho que el paciente puede llegar con un lavado vesical continuo. A esto también se le llama cistoclisis. El objetivo o los objetivos de que un paciente tenga lavado vesical continuo es mantener la permeabilidad de la sonda vesical. A través de ella también permitir que se puedan eliminar mucus, coágulos o fragmentos tisulares que quedaron dentro de la vejiga después de la cirugía urológica. Esto también ayuda a favorecer la hemostasia postquirúrgica, que se cierren esos capilares que quedaron abiertos, que se sellen y no sangren, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta los riesgos o complicaciones potenciales. Es un paciente que se le ha abordado a una zona estéril y es muy proclive, es muy vulnerable a tener una infección urinaria. Es también vulnerable a tener la obstrucción de la sonda vesical por los mismos fragmentos o coágulos de sangre. Probablemente esta obstrucción también lo lleve a una distensión vesical o quizás en otras ocasiones una perforación vesical por una debilitación del tejido de la vejiga o de la uretra. Espasmos vesicales, ya que se está estimulando constantemente la musculatura lisa de todos estos órganos. Dolor en la zona inferior del abdomen. Y otro caso, la hiponatremia dilucional, que vamos a explicarle más adelante por qué casos se puede dar esta disminución del sodio en sangre. Aquí vemos un paciente que está recuperando y está con un lavado vesical. Tenemos que tener en cuenta que los lavados vesicales son continuos, son rápidos, y no puede tener un paciente colocado un sachet de suero de 500 o de 250 porque en breves minutos se le va a terminar. Generalmente un paciente cuando sale de la cirugía con un lavado vesical viene con una solución fisiológica al 0,9% de 3 litros, ¿sí? Y aunque le parezca mentira, el ritmo de goteo de este lavado vesical puede ser muy rápido, puede llegar a terminarse en media hora, 40 minutos, porque no es una solución que se está inyectando por vía endovenosa periférica, que ahí sí estaríamos en un grave peligro para el paciente porque le estaríamos provocando una sobrecarga circulatoria. En este caso, este líquido va a entrar a la fosa vesical, va a entrar a la vejiga y así como entra, va a salir. Para eso sirve la sonda Foley de 3 lúmenes, de 3 luces, ¿sí? En las cuales una de las luces va a ser para lavado y otra de las luces va a ser para el drenado. Se recomienda siempre que estos pacientes vengan con un lavado o se continúe con solución fisiológica al 0,9%. Se recomienda en medida lo posible evitar el agua bidestilada. ¿Por qué? El agua bidestilada no tiene osmolaridad. La solución fisiológica tiene sodio, cloro, es compatible, digamos, isotónicamente con la sangre, y como el paciente tiene todavía vulnerable la vejiga, tener capilares abiertos,